Bienvenidos, estimados participantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la primera unidad relativa a las generalidades del arrendamiento. Vamos a ver nuestra materia electiva 3, Derecho Inquilinario. Y vamos a hablar, como les dije, pues en nuestro video de bienvenida, sobre todas las aristas que puede tener el contrato de arrendamiento, y además vamos a ver que dentro de nuestra legislación todo lo que se refiere a la materia arrendaticia no está contenida en una única ley, sino que nosotros tenemos o vamos a manejar acá dos legislaciones que difieren en el tratamiento de los contratos de arrendamiento por la concepción que el Estado tiene de cada uno de ellos, y son la ley de control de arrendamientos de inmuebles para vivienda y el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial. Nosotros siempre vamos a tratar, dentro de nuestra materia, vamos a ver las dos aristas o las dos caras, cómo es el tratamiento de la ley para los contratos de arrendamiento de vivienda y cómo es el tratamiento de la ley para los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Y más o menos por allí ya va una parte, el trabajo que ustedes tienen que hacer para esta primera evaluación, y es que ustedes tienen que hacer esa determinación de cómo son algunos de los elementos regulados por la ley de control del arrendamiento de inmuebles para vivienda y la ley el decreto con rango, valor y fuerza de ley de los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso comercial. Lo primero que vamos a tratar, por supuesto, a comenzar por el principio, es qué es esto del arrendamiento. Ustedes por allá ya han visto en algunas materias el contrato de arrendamiento en general, pero el arrendamiento es un concepto que nos viene del derecho romano. Recordemos que la mayoría, pues, de nuestras leyes en materia civil, nuestro derecho en general, proviene del derecho romano. Y en Roma el arrendamiento se denominaba la locatio conductio, y teníamos tres tipos de contrato de arrendamiento o tres tipos de locatio conductio. Teníamos locatio conductio rerum, que era ese contrato por el cual se daba en arrendamiento un inmueble, se cedía en arrendamiento un inmueble a cambio de una prestación. Tenemos la locatio conductio operi facendi, que era el contrato que se hacía para la realización o la ejecución de una obra, y la locatio conductio operario, que es precisamente el antecedente del contrato de trabajo, que era el contrato por el cual una persona daba su fuerza de trabajo para realizar alguna actividad a cambio de una contraprestación. El arrendamiento de inmuebles, y sobre todo lo que es el arrendamiento de inmuebles para vivienda, es considerado como un derecho humano, es decir, proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde se consideró que el derecho a tener acceso a una vivienda digna es un derecho humano y por tanto debe tener toda la protección de los estados. La Organización de las Naciones Unidas hace, dentro de sus consideraciones y de sus recomendaciones para cada uno de sus países miembros, el promover y el proteger todo lo que se refiere al acceso, al derecho que tienen todos los seres humanos a una vivienda digna. Y de ahí es que viene, ya ustedes ya van viendo por dónde viene esta concepción que nosotros tenemos en la actualidad, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista legal, del arrendamiento, de la importancia que tiene el arrendamiento de inmuebles para vivienda. Igualmente, en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está concebido como un derecho fundamental de los ciudadanos el acceso, tanto de los ciudadanos como de sus núcleos familiares,
a una vivienda digna y que siempre se va a procurar precisamente por parte del Estado el asegurar que todos los ciudadanos tengan el acceso a la propiedad de las viviendas, es decir, el que los ciudadanos no vivan toda su vida en condición de arrendatarios, sino que sean propietarios de sus viviendas, y de ahí es donde ha venido pues toda esta onda proteccionista por parte del Estado a raíz de nuestra Constitución del año 1999 con relación a los arrendamientos de vivienda. Igualmente, en el artículo 1579 del Código Civil, vamos a buscarlo por acá, está definido lo que es el contrato de arrendamiento. El arrendamiento, 1579. 1579. El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa, mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella. Se entenderá que son ventas a plazo los arrendamientos de casas muebles con la obligación de transmitir al arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de las casas arrendadas. Cosas muebles, cosas muebles. Entonces, fíjense que ahí tenemos varias cosas en la definición del Código Civil del contrato de arrendamiento. Bueno, primero es un contrato, es decir, que la naturaleza jurídica es que es un negocio jurídico que busca constituir entre las partes una relación de tipo jurídico, pero de tipo patrimonial. Es decir, donde una de las partes o ambas partes van a tener una retribución equitativa por el derecho que están cediendo y la contraprestación en el caso del arrendador, que va a ser el canon de arrendamiento. Pero además allí vamos a ceder, va a ocurrir una cesión de parte de los derechos reales, porque recordemos que los derechos reales sobre los bienes es el uso, goce y disfrute. Entonces, aquí, ¿qué estamos cediendo? Y la disposición, además. Estamos cediendo el uso y disfrute de los bienes, mas no se está cediendo la disposición, porque la disposición es perpetua a favor del propietario de ese bien. Incluso me está diciendo que podemos dar en arrendamiento cosas muebles como cosas inmuebles. Entonces, cualquiera de las cosas, de acuerdo a lo que vimos por allá en bienes y derechos reales, puede ser objeto del contrato de arrendamiento. Nosotros nos vamos en esta materia a circunscribir al arrendamiento de inmuebles. Es decir, vamos a tratar sobre los arrendamientos de inmuebles para vivienda y nos vamos a circunscribir a los arrendamientos de inmuebles para uso comercial. No vamos a tratar el caso del arrendamiento de las cosas muebles. ¿Cuáles son las características que tiene ese contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, obviamente. En algunos casos, como en el caso del contrato de arrendamiento de inmuebles para vivienda, debe llenarse algunos requisitos establecidos en la ley especial, pero básicamente es un contrato de tipo consensual. Además, es un contrato bilateral porque genera obligaciones recíprocas para las partes contratantes. Es un contrato oneroso que por autonomacia es lo contrario a gratuito, es decir, hay una contraprestación que van a recibir las partes por el hecho de ese contrato, de esa relación jurídica. Es un contrato de tracto sucesivo porque no se agota de una vez, sino que puede ser objeto de prórrogas, ¿ok? Y nosotros utilizamos esa frase en los contratos de arrendamiento anteriores a esta ley de arrendamientos de inmuebles para vivienda, sin que las sucesivas prórrogas incluyan la tácita reconducción. Y la tácita reconducción significa que los contratos se prorroguen automáticamente. Bueno, en el caso ahora, con la ley nueva, no hay tácita reconducción. Los contratos de arrendamiento deben ser prorrogados directamente por las partes. Es igualmente
un negocio jurídico que origina obligaciones principales. Y las obligaciones principales son aquellas que soportan el contrato en sí. Es decir, obligaciones que no son accesorias, obligaciones que no dependen, sino directamente del contrato. Por ejemplo, pagar el arrendamiento, entregar la cosa arrendada en las mismas condiciones en las cuales se recibió, mantener las cosas arrendadas. Los propietarios de los inmuebles deben mantenerlos en condiciones adecuadas de uso. Vamos a ver que existen obligaciones de realizar reparaciones menores o mayores. Eso lo vamos a ver también más adelante, cómo es ese procedimiento. Pero además, en el caso de los contratos de inmuebles para vivienda, la ley exige que debe hacerse el contrato por escrito. Vamos a ver que una cosa a veces es lo que vemos en la ley y otra cosa es lo que podemos encontrar en la práctica. ¿Cuáles son las bases legales del arrendamiento de inmuebles? Y esto es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer acá. Tenemos como primera base legal la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Y fíjense lo que pasaba anteriormente, que esta es una norma de noviembre de 2011 y que fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6053. Anteriormente teníamos vigente para el caso de los arrendamientos de vivienda la ley de arrendamiento inmobiliario y dentro de esa única ley estaban incluidos tanto los inmuebles para vivienda como los inmuebles para uso comercial, es decir, era una única legislación para todos los tipos de inmuebles, para todos los tipos de arrendamiento. A raíz del año 2011, esto se deja de lado y nosotros ahora nos vamos a conseguir con distintas normas. Además de estas normas, es decir, la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, tenemos el decreto contra los desalojos y la desocupación forzada, que lo vamos a ver en algún momento. Tenemos también todavía vigente para lo que es el procedimiento de desalojo y algunos procedimientos administrativos, todavía vigente esa ley de arrendamientos inmobiliarios. Entonces, fíjese, el primer escollo que nos vamos a encontrar en materia arrendaticia es la cantidad de leyes diferentes que nos regulan la materia. Es decir, incluso en algunos casos es de aplicación supletoria el Código Civil. Entonces tenemos ley para regularización y control de arrendamiento de vivienda, ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria, ley de arrendamiento inmobiliario y tenemos supletoriamente además el Código Civil. Entonces es importante que nosotros como abogados tengamos claro cuál es esa legislación y a qué casos vamos a aplicar cada una, porque de ello puede incluso ser el éxito o el fracaso de algún recurso que estemos ejerciendo en la materia. O una asesoría igualmente. En el artículo 2 vamos a iniciar con esta ley para la regularización y control de los inmuebles para vivienda. En el artículo 2 de esta ley vamos a encontrar el carácter estratégico y de orden público de la ley. Ya que nos está diciendo aquí la ley de entrada, que como estamos hablando de normas de orden público, no pueden ser relajadas, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Es decir, que en el caso del arrendamiento de inmuebles, no juega el principio de la autonomía, de la voluntad contractual, sino que todas las normas son de carácter estratégico y de orden público. Ya vamos a leer este artículo 2.
Dice por acá, la presente ley es de carácter estratégico en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno. Y se declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia. A tal efecto, el Ejecutivo Nacional tomará en esta materia las medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos que garanticen a todas las familias, ciudadanos y ciudadanas, el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas que humanicen las relaciones familiares, vecinales, comunitarias y sociales de acuerdo con la Constitución de la República y de la ley. Entonces, paso 1, estas normas son de carácter público. Paso 2, ¿cuáles son los principios que podemos aplicar a la materia de arrendamiento de inmuebles para vivienda? Artículo 3. Las relaciones sociales, las normas, las políticas públicas y los contratos en materia de arrendamiento de vivienda se rigen conforme a los principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, sostenibilidad, participación, cogestión y control social, defensa y protección ambiental, protección de la salud, garantía de los derechos del hogar, la familia, la maternidad, la paternidad de los niños, niñas, adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, la consolidación y protección de la familia, así como el bienestar comunitario y social en la búsqueda del buen vivir. Entonces, si nosotros estamos diciendo que el arrendamiento de inmuebles para vivienda es considerado como un derecho humano, lo cual está ratificado por la Constitución Nacional, esto es 100% aplicable en el caso de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Igualmente, en el artículo 5 están establecidos cuáles son los fines supremos que se aplican en materia de arrendamiento para vivienda. Y son bastante largos, vamos a leer solo algunos de ellos. La regulación jurídica, dice el artículo 5, la regulación jurídica y las políticas públicas en materia de arrendamiento persiguen como fines supremos. 1. Promover el arrendamiento socialmente responsable como vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vivienda digna y adecuada para todas las personas y familias, de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y políticas nacionales en materia de vivienda y hábitat, como parte de un sistema integrado orientado a responder a la crisis de vivienda que vive nuestro pueblo. Es decir, la crisis de vivienda, ahora va a estar la solución de la crisis de vivienda en manos del mercado secundario, en manos del mercado privado y no la solución en manos del Estado. Vamos a leer el numeral tercero. Generar un marco jurídico y políticas públicas para el establecimiento de las relaciones arrendaticias justas que procuren el bienestar social y seguridad jurídica de las partes en la relación arrendaticia, estableciendo y garantizando deberes y derechos de arrendadores, arrendatarios y arrendatarias como sujetos, beneficiarios y corresponsables del sistema público para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Nosotros vamos a ver un módulo exclusivamente sobre esa relación arrendaticia y vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones que tiene tanto el arrendador como el arrendatario en los dos tipos de arrendamiento que estamos viendo. Vamos a leer por acá otro numeral, numeral sexto, que prive la justicia sobre las formalidades jurídicas y la realidad sobre las formas y apariencias, especialmente cuando las formas y apariencias que se adopten estén dirigidas a menoscabar el interés social o los derechos de los particulares en el goce del derecho a la vivienda. Fíjense que se está viendo últimamente que ahora los arrendamientos para vivienda solo se hacen a nombre de personas jurídicas. Entonces piden todo ese historial, esa cadena jurídica. Es decir, para poder tener acceso a la vivienda, se está solicitando como uno de los requisitos que se haga no en personas naturales, como en calidad de arrendatario, sino en personas jurídicas. Aquí podría aplicarse si esa persona va y coloca una denuncia en la SUNAVI, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda, y es el órgano natural para regular todo lo que se refiere a la materia.
si pone una denuncia, puede ser objeto entonces de algún tipo de sanción y puede determinarse que realmente ese inmueble está siendo utilizado para vivienda familiar. Entonces allí nosotros como abogados, ¿cuál es nuestro deber? Debemos informar a nuestro cliente, debemos orientar a las partes. Si usted quiere hacer un arrendamiento con estas condiciones que se están dando, saber que tiene, por supuesto, una espada de Damocles y es que puede haber algún tipo de denuncia que dé al traste, pues, con todo lo que está planteado en ese contrato de arrendamiento. No es que no se pueda hacer, no es que en la realidad no lo veamos, pero nuestro deber es salvaguardar nuestro ejercicio como abogados y hacer la debida notificación al cliente de esta situación. Igualmente, como base legal del arrendamiento de inmuebles, tenemos por acá el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, que es del año 2014 y que está previsto, lo podemos encontrar en la Gaceta Oficial número 40.418. Aquí nosotros vamos a ver que la regulación, que la normativa legal es muy distinta, aunque tiene más o menos los mismos principios generales en cuanto a la estructura de los contratos, a ciertas partes de la regulación de los contratos, pero donde sí podemos encontrar ese principio, donde sí se puede plasmar ese principio de la autonomía, de la voluntad de las partes. Y aquí vamos a encontrar una serie de normas que son muy distintas. Por ejemplo, no nos habla de la palabra orden público, sino que la ley tiene un interés, por supuesto, en todo lo que es esta actividad, porque es una actividad de tipo comercial, porque si estamos hablando de inmuebles para uso comercial, el arrendamiento también tiene ese carácter mercantil y por tanto tiene un interés especial el Estado, pero no va a formar parte de esa relación jurídica que vamos a encontrar allí. Vamos a hablar, a leer ese principio, de esos principios que están en el artículo 2 de la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial. En el artículo 2 se nos va a señalar cuáles son o qué se considera como inmuebles de uso comercial. Dice el artículo 2, a los fines de la aplicación e interpretación del presente decreto ley, se entenderá por inmuebles destinados a uso comercial aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo o forme parte de un inmueble de mayor magnitud o se encuentre anexado a este. Por ejemplo, un local dentro de un centro comercial forma parte de otro local, de otro inmueble que es mayor, pero su destinación es para el uso comercial, por lo tanto será considerado como un inmueble de uso comercial. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de vivienda u oficinas o en edificaciones con fines turísticos de uso médico-asistencial, pero obviamente privados, por supuesto, distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos, por ejemplo, una clínica privada o educacional, así como los que formen parte sin ser solo depósitos de un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial, los kioscos, stands y establecimientos similares, aun cuando estos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público. Entonces, si yo tengo un local comercial en la parte de abajo de mi casa, aunque forme parte del inmueble, su uso, la realidad del uso para el cual se le está dando es para el uso comercial, por lo tanto es considerado como un inmueble de uso comercial y se aplica entonces todo lo relativo
a la regulación contenida en esta normativa. Igualmente, en el artículo 3 se establece la irrenunciabilidad de los derechos derivados de este tipo de contratos de arrendamiento. Dice el artículo 3, los derechos establecidos en este decreto ley son de carácter irrenunciable. Fíjense que no me está diciendo de orden público, solamente que son de carácter irrenunciable, pero podemos modificarlos, ¿cómo no? No podemos renunciar al derecho al cobro del canon de arrendamiento, pero podemos modificar la forma como hacerlo. Por ende, todo acto, acuerdo o acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de alguno de ellos se considera nulo. En la aplicación del presente decreto ley, los órganos o entes administrativos, así como los tribunales competentes, podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y negocios jurídicos mediante los cuales se pretende evadir la naturaleza jurídica arrendaticia de la relación o el carácter comercial del inmueble arrendado, debiendo prevalecer siempre la realidad sobre la forma. Si a mí se me ocurre mudarme y vivir en un local de tipo comercial, por más que yo esté viviendo en ese local, yo no puedo decir que ese es un inmueble destinado a vivienda. Siempre va a ser considerado como un local comercial, porque el uso, fíjense que incluso nosotros tenemos el uso comercial determinado por las diferentes alcaldías, ¿ok? Y ese uso comercial no es modificable, aun cuando yo diga, no, pero es que yo estoy viviendo aquí en el local temporalmente porque me quedé sin casa, porque me divorcié, porque me botó mi esposo de la casa, porque no tengo dónde vivir. No, 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 no. Eso no significa que es un arrendamiento de un local para vivienda, sino que siempre vamos a estar, el uso, la realidad va a prevalecer sobre la forma. Doctora, Ajá. y usted ahorita que habló de la presunción de cuando un local comercial, hacía referencia al kiosco, eso. ¿Qué pasa si en una casa hay un garaje y lo utilizan para local comercial? Es una casa familiar. Puede ser una casa familiar, pero el local en sí, que forma parte de ese inmueble, es local utilizado para un local comercial, por lo tanto se aplica es la normativa de arrendamiento para locales comerciales, no la de arrendamiento de vivienda, porque la realidad dice que el uso es que es para un local comercial. Estos kiosquitos que nosotros vemos en la calle son locales comerciales. El arrendamiento, aunque esté en una acera, que es un área pública, es considerado como un local de tipo comercial. Esos locales que hay en los parques, que a veces nosotros encontramos que si una fuente de soda, que si un kiosco, etcétera, etcétera, son, aunque estén en un área pública, son considerados como locales comerciales, por lo tanto se le aplica el arrendamiento sobre locales comerciales. Y dentro de esa regulación legal de los arrendamientos de los inmuebles, también nos vamos a encontrar con este señor, que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda, que fíjense ustedes que es incluso anterior a la ley de control y regulación de los arrendamientos para inmuebles, inmuebles de vivienda. Este decreto no se aplica para los inmuebles de uso comercial. No, 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 no. Solamente para el caso de viviendas. Por eso habla de desocupación, que yo nunca le he encontrado el sentido al nombre. Porque para mí la desocupación de viviendas o el desalojo de viviendas nunca puede ser arbitrario. Porque siempre para proceder o anteriormente para proceder al desalojo o a la desocupación de un inmueble debía preceder un procedimiento judicial. Y los procedimientos judiciales no son arbitrarios. Era la manera, doctora. Los procedimientos judiciales siempre van dentro de los procedimientos judiciales encontramos el derecho a la defensa, que es lo que precisamente nos quita ese nombre de arbitrario. Que podía venir cualquier persona y le quitaba la luz, le quitaba el gas, le quitaba el agua para que las personas se fueran, para forzar a esos inquilinos, para forzar a esos arrendatarios a desocupar y que eso se considerara como arbitrario, está bien. Pero nosotros nos vamos a encontrar cuando revisemos esta ley con detenimiento, que la ley
manda a suspender todos los procedimientos de desalojo ante los tribunales. Y cuando estamos hablando de procedimientos ante los tribunales, no podemos hablar de arbitrariedad. No podemos hablar de arbitrariedad porque la arbitrariedad es per se una conducta antijurídica. Y se supone que los tribunales de la República son los garantes del ejercicio de la justicia. Pero, pues, en este boom de normas que fueron elaboradas en ese año 2011, porque esta no fue la única, encontramos entonces este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y creo que era la manera como se aplicaba, la ocupación, no como se aplicaba, era la manera como era visto el desalojo. ¿Por qué? Porque, pues en muchos casos, por ejemplo, me tocó ver en mi ejercicio profesional a hijos que hacían desocupar a sus padres de las viviendas. ¿Por qué? Porque pues les habían hecho una venta, por ejemplo, de los inmuebles, las personas, y no se precavían, por ejemplo, con algún derecho de usufructo, qué sé yo, y pues, pero eso es una condición de la naturaleza humana. Yo no puedo decir que esas circunstancias especiales en las que, por ejemplo, un hijo desaloja a su madre o a su padre de su inmueble, es una conducta que tiene que ver con la parte jurídica, sino con aquello de la moral, etcétera, etcétera. Entonces, pues, forma parte de otras situaciones bueno, eran vistas como arbitrarias, etcétera, etcétera. Vamos a leer algo de este decreto contra los desalojos arbitrarios. En los artículos 1 y 3 están el objeto y el ámbito de aplicación de esta norma. Dice el artículo 1, el objeto. El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene por objeto la protección de arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las o los adquirentes de vivienda nueva o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretende interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercen o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda. ¿Qué sucedió con esta norma? Que se prestó para muchos abusos de personas inescrupulosas que creían que se podían quedar como propietarios de los inmuebles. Allí sí. Esto sirvió mucho para apañar ese tipo de prácticas, pero bueno, también son cuestiones que escapan de las manos de nosotros los abogados. Lo que tenemos es que ver cómo nosotros podemos aplicar de la mejor manera el derecho y orientar, porque eso es nuestro deber como abogados, orientar sobre las distintas posiciones de la ley. Artículo 3, ámbito de aplicación. El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales, por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este decreto ley sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal. En el artículo 2 está señalado en este decreto cuáles son los sujetos protegidos. Dice el artículo 2, serán objeto de protección especial mediante la aplicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley, las personas naturales y sus grupos familiares. Entonces, fíjense, como habla de personas naturales, por eso es que ahora se estila los contratos de arrendamiento solo con personas jurídicas. Ahí está la vuelta que se le puede dar. Que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley deberá aplicarse además en protección de las adquirentes y los adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario cuando sobre dichos inmuebles destinados a vivienda principal se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o tenencia, es decir, las hipotecas. Este decreto con rango, valor y fuerza de ley también procede contra las ejecuciones de hipoteca para las personas adquirentes de viviendas nuevas
o de viviendas en el mercado secundario cuando también están establecidas este tipo de garantías reales. También paraliza esos procedimientos de ejecución de hipoteca. Igualmente en el artículo 4, entonces está la norma reina de este decreto con rango valor de ley, y es la restricción sobre los desalojos y la desocupación forzosa. Dice el artículo 4, a partir de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de la protección indicados en este decreto, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos para tales efectos en el presente decreto ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este decreto ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido, acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este decreto ley, luego de lo cual y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso. ¿Y con qué nos vamos a encontrar entonces nosotros abogados? Con que estos procedimientos administrativos de desalojo se desarrollan ante la SUNAVI, y la SUNAVI es un órgano administrativo que tiene recursos humanos limitados. Entonces es posible que los abogados que correspondan a la verificación y a la toma de decisiones en materia de desalojo de inmuebles tengan muchísimas causas pendientes, de tal manera que entonces estos procesos se hacen lentos no por culpa de la norma, sino precisamente por esas limitaciones que podemos encontrar en cada uno de estos organismos. Y hasta tanto no salga la resolución aprobatoria de la SUNAVI con respecto al procedimiento de desalojo, no se podrá acceder a la vía jurisdiccional. Todos los procesos, todos los procedimientos de desalojo van a quedar suspendidos. Eso me está molestando un poco, ¿no? Si han habido algunos desalojos ya por el cumplimiento previo del proceso judicial. Obviamente, han habido algunos procedimientos de desalojo, pero siempre debemos tomar en cuenta los tiempos. Es decir, hablarles claro a nuestros clientes y explicarles, señor, usted quiere ejercer un procedimiento para paralizar esto es un procedimiento largo, o incluso a los mismos arrendadores. Nosotros tenemos que explicarle, mire, los procedimientos de desalojo no son como eran antes, que eran unos procedimientos ejecutivos, eran unos procedimientos mucho más expeditos, sino que ahora debemos que agotar la vía administrativa para poder pasar a la vía judicial. Entonces recuerden ustedes que a través de la plataforma pueden emitir cualquier duda de cualquiera de lo que, tanto de la actividad que tenemos pendiente durante esta semana, ya ustedes tienen abierta la actividad que van a realizar, y también sobre pues el contenido de lo que hemos visto el día de hoy referente al módulo 1. Yo, en la medida de mis posibilidades, que el internet, la electricidad y todas estas limitaciones que podamos tener, yo voy a ir respondiendo. Por favor, si tienen algún problema para enviar su actividad, no esperen hasta el domingo, no esperen hasta el último día, no me lo hagan saber el lunes siguiente, porque les va a quedar entonces ya la actividad para la nivelación que van a ustedes a ver en el mes de diciembre, Dios mediante. Entonces, por favor, con tiempo, cualquier dificultad, cualquier duda que ustedes tengan, háganmelo saber, que en la medida de las posibilidades, pues vamos a solventar esa duda o esa dificultad. Entonces, en nombre del IASIF y en mi nombre propio, pues les doy las más sinceras gracias por haber participado en este encuentro síncrono. Y nos vemos entonces en un próximo encuentro, Dios mediante.